Hola a todos, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de una obra fundamental para comprender cómo funciona el poder en la sociedad moderna, y estamos hablando de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Antes de entrar al análisis del libro es importante conocer un poco sobre el autor. Y bueno, pues ¿quién fue Michel Foucault? Michel Foucault fue un pensador francés que nació en 1926 y murió en 1984. Estudió filosofía, psicología e historia. Es uno de los autores más importantes del siglo XX. No era solamente un filósofo tradicional que se enfocaba en la reflexión, sino que también investigaba cómo funcionaba el poder en la vida real, en las instituciones, en el lenguaje y en la forma en la que vivimos actualmente. Eh, Él decía que el poder no solo viene del gobierno o del ejército, sino que también está en muchos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles e incluso en nuestra familia. El poder no se impone solamente por la fuerza, sino también por las ideas, las normas, los discursos y los sistemas de vigilancia. Michel Foucault escribió varios libros importantes, como lo son La historia de la locura, El conocimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, y La historia de la sexualidad. Pero claramente uno de los más importantes pues es Vigilar y Castigar, que fue publicado en 1975. En este libro él analiza cómo cambia la forma en la que la sociedad castiga a quienes rompen las reglas. ¿De qué trata el libro Vigilar y Castigar? Bueno, Foucault analiza cómo con el paso del tiempo se ha transformado la manera en la que se castiga a las personas. El castigo dejó de ser algo visible, violento y público para convertirse en algo más controlado, más ordenado y silencioso, pero pues claramente efectivo. El libro está dividido en cuatro partes muy importantes, de las cuales vamos a ir detallando poco a poco, pero el primero sería el suplicio. El segundo es el castigo y el tercero, si mal bien no recuerdo, es sobre la disciplina, y el cuarto bueno, el cuarto ya es un poco más detallado, eso lo voy a explicar un poquito más, pero el cuarto nos habla sobre la prisión. Vamos a ver, como ya lo repetí, cada uno de estos cuatro de forma más detallada, pero primero empezaremos con el suplicio. Aquí nos habla que antes el castigo era un espectáculo que se hacía en público y era muy violento. Había desde decapitaciones, ahorcamientos, torturas, y el objetivo no solamente era castigar, sino que también dar miedo, mostrar el poder del rey y del Estado. Foucault empieza el libro con la descripción real de una ejecución pública en 1757, y es muy cruda, pero muestra cómo antes pues se pensaba que el cuerpo del criminal debía de sufrir y de ser un ejemplo para los demás. Eso también tenía una idea simbólica. El delito no solamente era contra el rey, contra la ley, sino que también era contra el rey. El castigo tenía que ser un acto de venganza hacia el poder, o bueno, del poder. Pero este método tenía muchos problemas. A veces la gente no reaccionaba como se esperaba. Algunos sentían compasión por el castigado o incluso se rebelaban. Entonces ya ahí como que poco a poco el castigo dejó de hacerse público. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es el castigo. Y en esta parte Foucault explica que los castigos se volvieron pues menos violentos y más organizados. Aparte de que aparece la idea de la prisión, aquí ya empieza a ver lo que es la prisión como forma del castigo principal. Ya no se castigaba al cuerpo, sino a la conducta. El castigo se vuelve algo más técnico que busca reformar a al delincuente. Se crean reglas, procesos legales, exámenes psicológicos y etcétera.
Los castigos se aplicaban con la ayuda de los médicos, con la ayuda de los, ¿cómo se llama? De los jueces y maestros, policías y otros expertos, que pues el castigo ya no buscaba hacer sufrir, sino corregir, pero pues la corrección implicaba pues ya mucho control ahí. El objetivo ahora es cambiar a la persona desde adentro, sus ideas, sus comportamientos, su forma de ser, y ya no era necesario golpear o humillar públicamente. Ahora el castigo pues actúa de forma más callada, más constante, pero como lo decía, más efectiva. En la tercera parte vamos a hablar sobre la disciplina. En esa parte, una de las más importantes del libro, pues Foucault nos dice que no solo se castiga al comportamiento a quien comete delitos, sino que también controla a la persona normal a través de la disciplina. La disciplina está en todos lados, lo podemos ver en las escuelas, en las fábricas, en los hospitales, en el ejército. Pues son sistemas que organizan a las personas, las observan, las entrenan y las clasifican. Un ejemplo de esto pues la podemos ver en la escuela. Aprendemos a hacer filas, a lavarnos las manos, a obedecer. En el trabajo pues seguimos un horario, rendimos las cuentas y nos miden con los reportes. En los hospitales pues nos registran, nos pesan, nos revisan y nos comparan a veces con otros pacientes u otras personas. Todo esto parece pues normal, pero Foucault dice que es una forma de controlar. Se crean cuerpos dóciles, o sea, personas que obedecen, que se portan bien, que trabajan sin quejarse. Aquí introduce el concepto que es muy importante, quiero recalcar que es muy importante, que nos introduce el concepto del panóptico. Esta es una idea de Jeremy, que es una torre que vigila desde la perspectiva, bueno, es una torre donde adentro hay un vigilante y pues de ahí la torre tiene como espejos de vidrio, como espejos, que pues ahí él estaba el que los vigilaba y pues ya después ellos ya no podían saber si estaban o no estaban y pues no les quedaba otra más que portarse bien. Ahorita podemos ver muchos ejemplos en la actualidad, pero pues de eso les voy a hablar después. Ahora vamos a hablar sobre el cuarto tema, que es uno de los más importantes también, y la parte final, que es sobre la prisión. Aquí Foucault habla de la cárcel y pues aquí nos hace una pregunta: ¿por qué la cárcel se convirtió en el castigo más usado si muchas veces no se logra su objetivo? La prisión no elimina el delito. Muchas personas vuelven a cometer crímenes después de salir, pero aún así se mantiene como el castigo principal. ¿Pero por qué? Pues porque la cárcel organiza el castigo de manera más clara. Hay reglas, horarios y vigilancia. Permite separar a los que rompen las normas de los que no. Además de que la prisión crea una categoría de personas, los delincuentes, los que los estudian, los clasifican y los quienes los vigilan. Así la cárcel no solo no solo encierra, sino que también produce un tipo de personas que es el criminal. Foucault dice que la prisión, igual que otras instituciones, moldea a las personas, las transforma, las etiqueta y todo eso lo hace en nombre del orden y la seguridad. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante y dice así, ¿qué relación tiene el Estado, la sociedad y la política con el libro de Michel Foucault de Vigilar y Castigar? Este libro tiene mucho que ver con el Estado, la sociedad y la política. Foucault nos muestra cómo el poder se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Antes, el poder del Estado era visible, el rey ordenaba y el castigo era público y la gente sabía quién mandaba. Ahora el poder es más silencioso y técnico. Se aplica a través de las leyes, los policías, los médicos, maestros, cámaras y archivos.
También el Estado no solo usa la fuerza, ahora usa el conocimiento para controlar estadísticas, registros, calificaciones, exámenes, perfiles. Ay. Foucault también dice que el poder no solo reprime, también produce y produce ideas, comportamientos, formas de vivir, como por ejemplo, produce la idea de lo normal y lo anormal. Y eso es político porque define cómo deben ser los ciudadanos. Bueno, en resumen de todo esto, el Estado moderno controla a través de las instituciones como la escuela, la cárcel o los hospitales. La política ya no solo se ve en los discursos o elecciones, también se vive en el cuerpo, en las reglas y todo lo que vemos cotidiano, como las leyes y etcétera. La sociedad moderna no necesita castigar con violencia, vigila y disciplina de muchas formas más funcionales. Bueno, ahora como conclusión del libro y una pequeña opinión personal, pues quiero empezar primero con la conclusión. Vigilar y castigar es un libro que nos hace pensar cómo pues funciona realmente el poder, no solo en lo grande como en el gobierno, sino en lo pequeño como en las escuelas o en el trabajo, como ya lo estuvimos mencionando en todo el video. Lo más importante es que pues yo aprendí que vivimos en una sociedad donde nos vigilan, nos enseñan a portarnos bien y a veces ni siquiera lo notamos. O sea, es algo que está como muy escondido. Sabemos que está, pero no lo notamos en el momento. El libro me ayudó a darme cuenta de que muchas cosas que vemos como normales, como son los horarios, los castigos, las calificaciones, son formas de control que nos moldean desde pequeños. También me hizo, pues, hacerme unas preguntas, algunas preguntas ahí muy capciosas, como por ejemplo ¿somos libres siempre? O sea, ¿siempre somos libres o nos están observando a todos momentos, a cada rato? ¿De verdad elegimos cómo comportarnos o solo seguimos lo que nos han enseñado desde chiquitos, desde la escuela? ¿Y a quiénes pues beneficia todo este control? Creo que este libro sigue siendo muy actual. Hoy en día con las cámaras de seguridad, el control, el internet y los algoritmos y las redes sociales, la vigilancia pues sé que es aún más grande. Y bueno, Foucault me enseñó que el poder está en todas partes y que debemos estar atentos para no dejar que nos controlen sin que nos demos cuenta. Pues nada, esto sería todo sobre el libro de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Espero que les haya servido un poco sobre esto y que, bueno, sea interesante para ustedes también, así como lo fue interesante para mí. Y bueno, si ya llegó hasta el final del video, profe Guille, solo quiero decirle que le doy muchas gracias por ser mi maestra, porque me enseñó muchas cosas también. La aprecio, la quiero mucho. Si en algún momento pues nos volvemos a encontrar en otros semestres, pues ojalá sí, es usted una gran maestra. Y si no, pues espero que los alumnos que vuelvan a estar con, bueno, o que estén con usted o les vuelva a dar clases, pues que valoren mucho esas clases. Pues nada, profe, eso sería todo por mi video de hoy y hasta luego.